Pues allí estaba Nani tan feliz, leyendo una revista sin levantar los ojos de la columna de contactos. Por más que se afanaba la policía en preguntarle, ella no había manera de que siguiera la conversación. Así que al final uno de los detectives tuvo que quitarle la revista y decirle: vamos a ver, contéstenos. Y ella le dijo: si les cuento todo lo que he hecho, ¿me la devuelven? Y el policía dijo: venga, vale, le prometo que se la devuelvo. Y ella comenzó a hablar. Lo primero que dijo fue: sí, he acabado con él, aunque le quería mucho y era muy buena persona. He acabado con mi marido porque no me dejaba poner el ventilador. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo la historia de una mujer con una cara sonriente, un rostro angelical, que se dedicaba a esparcir su simpatía por el mundo, a la que todos consideraban una estupenda persona, sacrificada y buena gente, que en realidad estuvo cometiendo asesinatos durante más de 27 años y no los cometió contra desconocidos. Todos eran miembros de su propia familia: maridos, hijos, nietos, suegras, hermana, incluso se dice que su propia madre. Una persona que tenía engañado a todo el mundo. Y bueno, aprovecho para recordaros que si os gusta mi canal os suscribáis, me deis un like, activéis la campanita, comentéis, compartáis y todas estas cosas que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Y bueno, que sepáis que subo vídeo todas las semanas. Suelo subirlo los viernes por la mañana. Bueno, y ahora vamos con la historia. Nani Hazel II nació el 4 de noviembre del año 1905 en Blue Mountain, Alabama. Su madre, de nombre Louisa Holder, a la que todos conocían como Lou, se casó embarazada de Nani con un hombre que se llamaba James F. Hazel, a pesar de que James no era el padre de Nani. El nombre del padre de Nani nunca se reveló. La madre de Nani, Lou, nunca quiso decir quién era. Unos dicen que era un soldado, otros dicen que era un hombre casado. Bueno, el caso es que nunca se llegó a saber, o por lo menos Nani nunca llegó a saber quién era su verdadero padre. Nani fue la mayor de 5 hermanos, 4 chicas y un chico, a los que sus padres tuvieron para que fueran la mano de obra que les ayudaran a trabajar en una granja ruinosa que James había recibido como herencia de sus padres. Nani tuvo una infancia miserable, pudo asistir muy pocas veces a la escuela porque sus padres la tenían como cuidadora de los niños pequeños y como mano de obra gratis en las labores de la granja. Por tanto, Nani nunca se integró en la escuela, iba retrasadísima, todos los niños solían reírse de ella y de su hermano, que eran por otra parte los dos únicos de la familia que asistieron a la escuela, pero eso sí, Nani allí logró aprender a leer, algo que le sirvió mucho porque Nani se aficionó a las novelas y revistas románticas que tenía su madre y aquello le servía como válvula de escape para su horrible vida. Y al margen de estos datos que os he contado sobre la infancia de Nani, hay muy pocos hechos reseñables, a excepción de una cosa que os voy a contar ahora. Como supongo que muchos sabréis, los asesinos en serie presentan una serie de características comunes durante la infancia. No quiero decir que todos, pero muchos de ellos. Y son 3 cosas. Una, los fuertes golpes en la cabeza. Otra es la enuresis nocturna hasta bastante mayores. Es decir, que se hacen pis en la cama hasta muchos de ellos incluso la pubertad. Y 3, el maltrato y tortura animal. En el caso de Nani se desconoce si estos 2 últimos se cumplían, pero el fuerte golpe en la cabeza, por lo visto, sí está bastante datado, incluso ella misma lo contaba. A los 7 años, cuando viajaba con toda su familia en tren a visitar a unos parientes al sur de Alabama, el tren tuvo un pequeño accidente, frenó de golpe, y Nani se golpeó la cabeza con una barra de hierro que tenía delante. Estuvo 3 días inconsciente y no la llevaron nunca al médico. En aquella época ir al médico era un lujo que la familia no se podía permitir, así que como se despertó de aquello, pues nunca la llevaron al médico. Sin embargo, Nani, cuando regresaron a casa, tenía unas migrañas horribles
que le duraban días, incluso semanas, para la que nunca se trató, que incluso le llegó a causar fuertes depresiones. Bueno, el caso es que desde los 7 a los 15 años Nani siguió viviendo la vida que llevaba, es decir, visitas esporádicas al colegio y fuerte trabajo en la granja y el cuidado de sus hermanos. Sin embargo, como digo, a los 15 años, cuando la familia estaba pasando por unas graves dificultades económicas, le pidió permiso a su padre para trabajar en una fábrica local. Era una fábrica textil que se dedicaba a los tejidos de lino, en la que había conseguido trabajo, y su padre se lo permitió más que nada porque necesitaban el dinero, porque el padre era realmente muy estricto. No quería que las hijas se relacionaran con nadie fuera de la granja porque eso le parecía una pérdida de tiempo. No las permitía ir a bailes, ni a reuniones sociales, ni tener amigos, ni ir a casa de nadie. Es decir, las niñas vivían prácticamente recluidas en la granja trabajando. Sin embargo, ya digo que Nani a los 15 años empezó a trabajar en esta fábrica y fue allí donde conoció a Charlie Brax, un compañero de trabajo, unos meses, casi un año mayor que ella, del que Nani quedó rápidamente prendada. Ella y sus ideas románticas y sus caballeros andantes, pues este chico la conquistó desde el primer momento. Tan solo 4 meses después de conocerse, la pareja se casa. Charlie era un chaval bastante serio y formal, que se casó con Nani con 17 años, aunque en aquella época estas edades eran bastante normales. El caso es que Charlie no tenía hermanos ni padre, tan solo tenía una madre soltera, y aquello a Nani le pareció una gran ventaja después de vivir con tantos hermanos en la granja. Sin embargo, Nani se llevó una gran sorpresa, ya que Charlie, sin consultarle, se llevó a su madre a vivir con ellos. La madre de Brax a Nani le parecía terrible. Primero porque su hijo querido siempre tenía la razón y segundo porque no les daba nada de intimidad. Cada vez que la pareja quería hacer alguna actividad ellos solos, aunque fuera a dar un paseo, la madre se ponía enferma y había que quedarse en casa para cuidarla. Así que Nani estaba de la madre de Charlie hasta ahí mismo. Poco después de casarse, el matrimonio ya estaba en crisis. A pesar de ello, tuvieron 4 hijas entre el año 1923 y el año 1927. Esta situación a Nani le causó un estrés horroroso y empezó a fumar como una loca. Cuentan que ya con 20 años se fumaba 2 cajetillas de tabaco al día y bebía como un cosaco. Para colmo de desdichas, por lo visto Brax era bastante mujeriego y Nani no se quedaba atrás. Y cuentan que ambos sospechaban de las infidelidades del otro y por lo visto ambos tenían razón. Así que en el año 1927, con el matrimonio bastante deteriorado, se produce un incidente, llamémosle incidente, en el que fallecen las 2 hijas medianas de la pareja. Por lo visto, Nani les había dado para comer avena, una avena que se encontraba en mal estado, y las 2 niñas fallecieron. Los médicos que fueron a revisarlas, por lo visto certificaron que las niñas habían fallecido de una intoxicación alimentaria. Todo esto lo vamos a poner bastante entre comillas, porque cuando veamos el historial de Nani, pues va a ser curioso esto. El caso es que esto fue la gota que colmó el vaso de Charlie, que pocos días después cogió a su hija mayor, Melvin, y se fue de casa. Dejó, eso sí, en casa a la hija pequeña, que tan solo tenía 4 meses y aún Nani la estaba amamantando, y a su madre. Así que Nani volvió a trabajar fuera de casa, nuevamente en una empresa textil, y dejó a su hija pequeña, Florín, al cuidado de la suegra. Poco menos de un año después, en verano de 1928, Charlie volvió a casa acompañado de una nueva novia, no para presentársela a la familia, sino para devolverle a Melvina a su madre. Poco tiempo después de esto, sorpresa, la suegra falleció, también de una intoxicación. Hay que ver qué cosas pasan.
En cuanto Nani consiguió el divorcio, se dedicó a poner en estas revistas a las que era tan aficionada, se dedicó a poner anuncios para conocer hombres. Cuando encontraba alguno que le cuadraba, le enviaba no solo una carta, sino por lo visto también alguna tarta, algún pastel, algún bizcocho, así como para conquistarle. Así conoció a su segundo marido, Robert Franklin Harrelson, al que conoció en el año 1929 y pocos meses después se casaron. Se fue a vivir junto con sus hijas Melvina y Florin a Jacksonville, Florida. Y lo que pasa que después de pocos meses de casados, Nani descubrió que se había equivocado, que aquel tampoco era su caballero andante y que Robert no solo era alcohólico, sino que además tenía antecedentes penales por agresión. A pesar de ello, el matrimonio duró 16 años. Este Robert fue el marido que más le duró a Nani. En esos 16 años de matrimonio, aparte de borracheras y golpes, hubo absolutamente de todo y la convivencia en la casa era espantosa, por lo que las hijas de Nani, en cuanto pudieron, se marcharon de casa. Melvina tuvo un hijo fuera del matrimonio de un padre desconocido en el año 1943, cuando tenía 20 años. El niño se llamó Robert Lee Haynes. Y luego, 2 años después, tuvo otro. Este niño murió muy poco después de nacer. Por lo visto, agotada por el trabajo del parto y muy aturdida por el éter que le tuvieron que dar porque el parto fue horrible, pues Melvina creyó ver a su madre clavarle un alfiler de estos de sombrero muy largo y muy duro en la cabeza al bebé. Cuando habló con su hermana le confirmó que poco después de que el bebé muriera, vio a su madre con un alfiler en la mano. Los médicos, sin embargo, no pudieron dar una explicación a la muerte más que muerte súbita de recién nacido. A pesar de la muerte de su hijo, Melvina, como su madre y sus caballeros andantes, pues enseguida se puso a salir con otro hombre, esta vez con un soldado, y como su madre desaprobaba esta relación, Melvina se fue a ver a su padre a ver si les acogía a ella y a su hijo, dejando a su madre al cuidado de Robert. Muy lista esta chica, porque si piensas que tu madre ha matado a tu bebé, pues lo normal es que a tu hijo mayor pues lo dejes a su cuidado. En fin, así que casualidades de la vida, mientras Nani cuidaba a su primogénito, a Robert Lee, al primogénito de Melvina, quiero decir, pues el niño murió misteriosamente. 2 meses después de la muerte del pequeño Robert Lee, Nani cobró un seguro de vida de $500 que había suscrito a nombre del primogénito de Melvina. He metido en la calculadora de inflación estos $500 y a día de hoy serían unos $8.500. No es una gran suma, pero bueno, algo de dinero es. Y tan solo 2 meses después de la muerte del pequeño Robert Lee, pues murió Robert Harrelson, el segundo marido de Nani. En esta ocasión, por lo visto, estaba celebrando el final de la Segunda Guerra Mundial, una guerra en la que él no combatió, pero bueno, estaba celebrándolo y para variar se cogió una borrachera morrocotuda. Y por lo visto en uno de sus delirios, pues intentó violar a Nani. Nani se enfadó muchísimo y no se le ocurrió otra cosa que ponerle veneno para ratas en el whisky que él tomaba. Y además se lo llevó para que le echara un buen trago. El hombre falleció esa misma noche. También cobró un seguro de vida de $500 por la muerte del segundo marido. Si os parece, vamos a hacer un recuento de víctimas porque esto va a una velocidad escandalosa. Hasta ahora han fallecido las 2 hijas medianas, que no tienen nombre, no he encontrado los nombres en ningún sitio, el segundo marido, la primera suegra y los 2 nietos. Ya lleva ahí un buen número. Bueno, pues claro, como Nani no podía estar soltera, nuevamente volvió a poner un anuncio
en la columna de Corazones Solitarios y conoció a un hombre de Lexington, Carolina del Norte, con el que se casó 3 días después de conocerle. Al igual que los anteriores maridos de Nani, este hombre también era mujeriego y alcohólico. Tenía un ojo. Sin embargo, en este matrimonio Nani ya había aprendido y decidió que la iba a torear Rita. Así que en vez de ser él el que se iba de casa, la que se iba de casa era ella. El marido decía que, para justificar las ausencias delante de los vecinos, que se había ido a visitar a su hermana, pero en realidad se iba de juerga y estaba eso, semanas fuera. El caso es que este hombre falleció muy poco después del matrimonio. Este matrimonio duró alrededor de 2 años. Al igual que ocurrió con su primer marido, Arlie Lanning decidió que su madre fuera a vivir con ellos. Más que fuera a vivir con ellos se fueron a vivir a la casa de la madre. Cuando Arlie murió, en teoría murió de una insuficiencia cardíaca mientras dormía. Me río yo. Bueno, pues el caso es que después de la muerte de Arlie no se habían cambiado todavía los papeles y la casa aún pertenecía a la madre, con lo cual la herencia era en favor de Arlie y de la hermana. En el caso del fallecimiento de Arlie, a favor de la hermana. Pero claro, Nani seguía viviendo en la casa. ¿Y qué hizo? Pues incendiarla para cobrar el seguro. Así que, nuevamente, Nani se quedó sin pareja y sin vivienda. ¿Y qué hizo Nani? Pues no buscó otro esposo, se fue a vivir con su hermana. Resulta que su hermana Dobby estaba enferma de cáncer, postrada en la cama, así que Nani decidió muy generosamente ir a cuidar de su hermana. Y casualidades de la vida, no os lo vais a creer, pero Dobby murió 2 semanas después de que Nani llegara para cuidarla. Por supuesto, los médicos certificaron que aquello era consecuencia de la enfermedad que Dobby padecía y no se hicieron más investigaciones. Pero nuevamente, Nani heredó las pertenencias de Dobby. ¿Y qué hizo Nani después? Sí, esta vez sí, volvió a buscar un nuevo marido, esta vez a través de un servicio de citas que se llamaba Diamond Cycle Club. Y ahí fue donde conoció a Richard Morton en Jamestown, Carolina del Norte. Se casaron en 1952 en Emporia, Kansas. Este hombre, milagrosamente, no era alcohólico, pero sí era adúltero. ¿Tenía un ojo esta mujer? Bueno, el caso es que antes de envenenar a este señor, envenenó también a su madre, porque cuando dijo que iba a ir a vivir con ellos, Nani dijo que más suegras no quería. Total que primero, en enero del 53, se cargó a la suegra. Hay que tener en cuenta que se casaron en el 52, ¿eh? En el 53 se cargó a la suegra y en mayo, 4 o 5 meses después, al marido. Alucinante. Y como esta mujer parece que tenía como alergia a la soltería, 2 meses después del fallecimiento de Morton, se casó con Samuel II. Dos con 2 S, como el apellido de Nani. Se casó con Samuel II, como digo, en Tulsa, Oklahoma, en junio de 1953. II no se parecía en nada al resto de maridos que había tenido Nani. Este era un señor súper estricto, muy recto moralmente, que miraba el dinero con, vamos, como no os podéis imaginar, que desaprobaba las novelas románticas, que no le gustaba que Nani viera la televisión, que bebiera, que saliera de fiesta. Y cuando Nani estaba con él, intentaba ser una ama de casa entregadísima. Lo que pasa es que yo creo que Nani se aburría mortalmente con este señor. Y sobre todo a Nani, aparte de que no le gustaba que le controlara el dinero, no le gustaba absolutamente nada que no le dejara ver la televisión y que encima fuera tan tacaño que no le dejara poner el ventilador. Y Nani estaba de él hartísima. Así que este hombre murió el 12 de octubre del año 1954. Es decir, cada vez le duraban menos. Le duró 1 año y un par de meses. Luego después Nani confesó que en un principio le estaba poniendo
pequeñas cantidades de veneno en el café, pero que aquello no terminaba de matarle, simplemente le llevaba al hospital. Y después de la última intoxicación de la que se recuperó, pues Nani estaba hartísima. Y justo el día que salió del hospital le preparó una tarta de ciruelas, que por lo visto era su favorita, y le puso matarratas como para matar a 25-2. Y se lo cargó, claro. El médico de cabecera de Samuel II, que era un íntimo amigo del hombre, se quedó extrañadísimo de lo que había ocurrido y decidió practicarle una autopsia. Y fue en ese momento cuando descubrieron que en el cuerpo de Samuel había arsénico, pero para llenar 5 bidones. Así que Nani fue denunciada y detenida, pero no la llevaron a comisaría, sino que fueron los propios investigadores a casa de Nani a hacerle un pequeño interrogatorio. Tenía unos 50 años cuando esto ocurrió, aunque su apariencia era de una mujer muchísimo mayor. La policía solo tenía sospechas por la muerte de su quinto marido, pero que lo que les dijo Nani les dejó helados. Y no solo lo que les dijo, sino la actitud que tenía esta señora. Por lo visto allí se presentaron 3 policías, bueno, allí en su casa, se presentaron 3 investigadores y ella en vez de atenderles se puso a leer una revista de estas que tanto le gustaba. En esta ocasión se llamaba Romantic Hearts, Corazones Románticos, se llamaba la revista. Hasta que uno de los detectives de Tulsa, hasta las mismísimas narices de ella, le quitó la revista para ver si la señora contestaba a sus preguntas, y ella, sin perder la sonrisa y sin dejar de ofrecerles café y bizcochos, le dijo: «Sea amable, por favor, devuélvame la revista». Y le dijo el policía: «Hombre, primero tiene que contarnos todo lo que ha hecho». Y ella contestó: «Bueno, si se lo cuento, ¿me la devuelven?». Y le dijo el policía: «Vale, sí, se lo prometo». Y entonces fue cuando Nani dijo: «Sí, sí, he matado a 4 maridos, 2 hijas, 2 nietos, 2 suegras y a mi hermana». ¿Cómo te quedas? Cuando Nani se puso a hablar y a contar todo lo que había hecho, entre otras perlas, dijo: «Bueno, sí, yo he matado a 2. Era un hombre al que adoraba, la verdad. Me caía súper bien, era un hombre buenísimo, pero es que no me dejaba poner el ventilador». Y todo así era, claro. Que también había matado a su segunda suegra porque había tenido la mala ocurrencia de ir a vivir con ella cuando estaba casada con su cuarto marido, y que ya había tenido la mala experiencia de la primera vez y que aquello como que no, a ella no le cuadraba. Sin embargo, de la muerte de sus 2 hijas y de su nieto, nunca confesó. Incluso de la muerte de uno de sus maridos, de Lanin, el que falleció en la cama, en teoría de insuficiencia, tampoco la confesó, aunque todas las muertes al final se acabaron demostrando que fueron obra suya. Durante el juicio, que fue muy mediático, Nani nunca perdió la sonrisa y estaba encantada de ser el centro de atención. De hecho, llegaron a hacerle un examen psiquiátrico porque a los jueces, los fiscales y los abogados no les cuadraba que aquella mujer, con aquella sonrisa y aquella manera tan extrovertida y tan simpática de ser, hubiera cometido tales delitos. El caso es que la declararon completamente cuerda. Yo no sé si muy cuerda estaba, pero bueno. Al final de todas las declaraciones, porque no lo hizo al principio, lo hizo ya al final del juicio, cuando ya había contado todo lo que quería contar, pues se declaró culpable y la condenaron a la silla esta que hace cosquillitas. Pero luego posteriormente se le conmutó la condena. Durante el juicio, los investigadores contaron que mucho antes de que muriera su último marido, Nani ya mantenía correspondencia con otro hombre al que había contactado a través de estos anuncios en las revistas románticas que leía. Además, le había preparado y enviado uno de estos pasteles que hacía ella, sin arsénico esta vez. Y la policía también contó que el arsénico había sido el mismo veneno que había utilizado para matar a sus maridos en Carolina del Norte, Alabama y Kansas, cuyos cuerpos habían sido
enterrados sin autopsia, con lo cual nunca se supo que habían sido asesinados. No se presentaron cargos, puesto que a ella en un principio le habían condenado a la pena máxima. Durante el juicio también se habló que la propia Nani había acabado con la vida de su madre, aunque ella nunca lo confesó y este crimen nunca se pudo demostrar. Su primer marido, que seguía vivo, como el caso fue tan mediático, pues era perseguido por los reporteros de todo el país, y uno de ellos dio con él en Alabama, poco después de que empezara el juicio contra Nani. Y él mismo contó que tuvieron un quinto hijo. Recordad que tuvieron 4 hijas, pues el marido contó que tuvieron un quinto hijo que falleció muy pocas horas después de nacer y que él pensaba que había sido una muerte súbita, pero luego con el tiempo y después de lo que había hecho Nani, pues ya no lo tenía tan claro. Lo que sí aclaró es que cuando se fue de casa porque él estaba convencido de que ella había acabado con sus 2 hijas y le tenía mucho miedo. Bueno, luego os cuento lo que me parece a mí esto. Otra de las consecuencias de que este caso se hiciera tan famoso fue que la revista Life le compró la exclusiva por contar su vida y le pagó un pastón indecente. No ha trascendido la cifra, pero fue mucho. El juez que la condenó luego fue el gobernador de Oklahoma, gracias, entre otras cosas, a aparecer en los periódicos cada 2 por 3. Una de las cosas que hizo este juez, que a mí me parece una cosa hiper mega machista, pero bueno, él lo hizo, al conmutarle la condena, dijo que es que lo hacía porque sería un mal precedente convertirla en la primera mujer condenada a la pena capital en Oklahoma. En fin, cuando estaba en la cárcel concedió unas cuantas entrevistas. Por supuesto, le encantaba que le hicieran fotos, contar sus historias. Siempre salía vestida de punta en blanco con una sonrisa impresionante. Y una de las cosas más curiosas que contó fue que ella siempre se ofrecía para trabajar en la cocina. Siempre se ofrecía voluntaria, pero no la dejaron cocinar ni una sola vez. Bueno, el caso es que Nani murió en prisión en el año 1965, 10 años después de entrar en la prisión de McAlester, que es donde, en Oklahoma, que es donde la encerraron. Y bueno, si os parece, vamos a recapitular todos los muertos que acumula esta señora, porque es que a veces cuesta seguirlo, ¿eh? A ver, por lo visto, entre probado y sospechoso, que de sospechoso tiene poco, esta mujer acabó con 4 maridos, 2 suegras, 2 hijos, o 3, porque según su primer marido tuvieron un quinto hijo que falleció nada más nacer, 2 hijos, un nieto, una hermana, y hay gente que dice que incluso acabó con su propia madre. Madre mía, todo ello durante 27 años, y si no llega a ser porque el médico de cabecera era íntimo amigo del último de sus maridos, ahí hubiera seguido, con la pobre víctima que tenía ahí planeado, planeado boda, que le había mandado un pastel incluso. Y bueno, hasta aquí el caso. Ahora os voy a contar unos cuantos chascarrillos, pero esta historia tampoco tiene mucha cosa porque ocurrió hace mucho tiempo y muchos de los datos se han perdido. Lo único, a ver, destacar que su hija Melvina siguió siendo fiel a su madre y defendiéndola a pesar de que ella decía que había matado a sus hijos, cosa que no entiendo en absoluto. Sin embargo, de su hija pequeña, de Florinia, nunca se ha sabido nada y nunca se ha contado nada, ni ha aparecido en los medios, ni nada de nada. Por lo visto, Melvina era su hija favorita y ella dice que mató a los niños para que ella no se viera atada como se vio ella cuando lo estuvo tan joven. Madre mía, las disculpas de la señora. A su primer marido se le conoce como Lucky Charlie, el afortunado Charlie, y no me extraña porque fue el único de todos que sobrevivió y la verdad es que después de haber vivido con ella tanto tiempo, aquello fue una verdadera suerte. Bueno, y lo que os iba a decir antes, que no solo Melvina
está un poco cucú, porque vamos, si está convencida de que ha matado a uno de sus hijos, ¿para qué le deja al otro? En fin, y el marido, que se va de casa porque tiene miedo de Nani, pero le deja a su hija pequeña, pero no contento con ello, al año le devuelve también a la mayor. Hombre, vamos a ver, Charlie, serás muy lucky, Charlie, pero también eres un poco cara dura, Charlie, me parece a mí. Y bueno, no sé si a vosotros esta mujer os parece una auténtica asesina en serie o no. A mí sí que me lo parece, porque muchas veces la causa de sus envenenamientos no tenían nada realmente, no sacaba nada con ello. A ver, dos hijos, ¿por qué? Un nieto, ¿por qué? Es que no termino de entenderlo. Sus maridos, que incluso sí que es verdad que 2 veces cobró seguro de vida, pero la mayoría de las veces no era un interés económico, ni siquiera nada, se le cruzaban los cables y decía, pues nada, este me molesta y hasta aquí. En fin, luego lo último que se sabe de ella es que su tumba es uno de los monumentos más visitados de Oklahoma. Incluso aparece en las guías de viaje. Es que esta mujer es muy, 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 muy conocida en Estados Unidos. Especialmente en Oklahoma es toda una celebridad. Y ya está. Hasta aquí el caso de hoy. Si os ha gustado, por favor, suscribiros al canal, dadme un like, compartid, activar la campanita y, por supuesto, comentadme todo lo que os parezca. Si os parece una asesina en serie, si no, si la hija hizo bien, si no, bueno, todo lo que os parezca. Muchas gracias por escucharme y hasta la semana que viene.